Bueno, en esta explicación inicial, vamos a revisar el tema de los exponentes y en un segundo momento hablaremos del cálculo de las raíces. Bueno, digamos que como una introducción o un comentario de motivación, quiero recalcar que cuando se estaba en la primaria, se hablaba de sumas, por ejemplo, el tener 2 más 3, ahí tenemos dos sumandos distintos, el resultado es igual a 5, pero llega un momento dentro de los cursos en donde se empiezan a hacer cosas como, por ejemplo, tomar 4 más 4 más 4, y en este caso la suma, sus sumandos son iguales. Entonces decíamos que tenemos tres veces, se repite ese sumando. Entonces, en este caso usted podría o bien encontrar el resultado de la suma, o bien podría representar esto de otra manera, y es lo que lleva a que se defina la multiplicación de números naturales. Entonces, por eso esto se escribía 3 por 4, es decir, donde este número 3 indica el número de veces que se va a sumar el 4, o también por propiedad conmutativa, ustedes saben que esto es 4 por 3 veces. Si se ve obviamente la conmutativa de la multiplicación, porque de alguna manera cuando ustedes ven 3 por 4 o ven 4 por 3, de una manera paralela es lo mismo que tener 3 más 3 más 3 más 3. Entonces, en este caso el 3 se está sumando 4 veces, pero realmente el resultado termina siendo el mismo. Entonces aquí hay una conmutatividad. Aquí está 4 veces. Aquí el asunto, ¿cuál es? El que la suma de estos tres sumandos, y pueden ser más, que son repetidos, origina lo que ustedes conocen como la multiplicación. Ustedes la pueden escribir de esta manera, la primera forma o la segunda forma. Bueno, digamos, avanzando en el camino, ustedes también se encuentran con la multiplicación y pueden tener, por ejemplo, el 10 multiplicado por el 4. En este caso, el 10 multiplicado por el 4 son dos factores. Este es el factor 1 y este es el factor 2, pero también podrían tener más factores. Esto es igual a 40. Y ante esta multiplicación, pues, simplemente es pues, resolver la operación como tal. Pero como estamos buscando generar nuevas operaciones, entonces aparecen operaciones en donde, por ejemplo, tengo el 2 que se multiplica por otro número que podría ser el mismo, por otro que podría ser el mismo. Entonces, en este caso, la multiplicación, así como pasó en su momento con la suma, estamos encontrándonos con una multiplicación en donde el factor ya no es sumando, porque las sumas son sumando, sino el factor se va a multiplicar y se va a repetir. La multiplicación, la multiplicación obedece a factores que se repiten. Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy hablando de 3 veces también. No tiene nada que ver con los 3 veces de arriba, solamente que son 3 veces. Entonces, usted sabe que este 2 por 2 por 2 al final le va a dar 8, porque usted dice 2 por 2 le va a dar 4. Y ese 4 parcial por este otro 2 le va a dar igual a 8. Pero resulta que cuando eso ocurre, este 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 se podría reescribir al verse multiplicado 3 veces. El mismo se podría reescribir expresándolo a través de lo que se conoce como una potencia. En este caso tenemos la base, que es el número que se multiplica, o el factor. Ese es el número, el factor. Y resulta que se le va a colocar un superíndice, y este superíndice es el número de veces que se repite, es decir, número de veces que se multiplica. Entonces, en vez de escribir 2 por 2 por 2, escribe 2 elevado a la 3, ¿sí? O 2 al cubo, que también es muy conocido como 2 al cubo. Entonces, aquí aparece una nueva operación denominada la potenciación, ¿sí? En donde ustedes van a tener
un objeto, llamémoslo o representémoslo como A, y donde van a tener un número entero positivo como un exponente, en donde el exponente, que es un entero positivo, le va a indicar cuántas veces se va a multiplicar la base A. Recuerden que el elemento de arriba se llama exponente y el elemento de abajo se llama la base. Entonces, base y exponente conforman una potencia. Y en este caso, usted va a representar la multiplicación de A, ¿cuántas veces? Lo que indique el exponente, n veces. ¿Listo? Entonces, al saber sumar, pues se sabe multiplicar. Y cuando ustedes saben multiplicar, ahora saben la potenciación. Para hacer algunos ejemplos, ustedes podrían tener el 5 elevado a la 2, que también es 5 al cuadrado. Y expresar una potencia como, digamos, para poder encontrar el resultado de una potencia, se requiere, en algunos casos, pasar al formato de multiplicación. Entonces usted necesita identificar, necesita entender qué significa 5 elevado a la 2 y es lo mismo que tener 5 multiplicado por 5, que es igual a 25. Observen que este número 2 obedece al número de veces que se multiplica la base 5. ¿Listo? Bueno, eso como un primer ejemplo. Otro ejemplo podría ser que ustedes tengan una fracción, por ejemplo, menos 3 medios elevado a la 3, y en este caso, la base es todo lo que está en el paréntesis, y el exponente está indicando que se va a multiplicar 3 veces. Entonces, en este caso sería menos 3 medios multiplicado por menos 3 medios multiplicado por menos 3 medios. En este caso, aplicaría la ley o la regla de signos del producto, donde este menos por este menos va a dar más, y ese más resultante por este menos le va a dar menos. Y cuando ustedes tienen en mente la multiplicación de fracciones, saben que se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Entonces, en este caso va a ser 3 por 3, 9 por 3, 27, sobre el denominador, que va a ser igual a 8. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4, y 4 por 2 es igual a 8. ¿Qué les debe hacer, digamos, qué les debe hacer ustedes, digamos, pensar y entender también esto? Que la base también puede ser una fracción. No, ustedes no se van a encontrar solamente con números enteros, sino que también pueden encontrarse con una fracción. Bueno, otro ejemplo que va a ser muy importante para la identificación de la base. Yo, por ejemplo, les puedo colocar a ustedes 3 a la 2. Voy a colocar aquí 3 a la 2 menos 3 a la 2. Y acá les voy a colocar el menos 3 a la 2. Resulta que este par de problemas aparentemente son los mismos, pero no. Si ustedes observan, en el primer caso, este exponente 2 está afectando a todo lo que está en el paréntesis. Y al afectar todo lo que está en el paréntesis, se les está indicando que la base es todo lo que está en el paréntesis. En el segundo caso, el exponente de 2 solamente está afectando al 3. El menos no hace parte de la base. El menos no hace parte de la potenciación. Es decir, el menos no está afectado por el exponente de 2. Entonces, en el primer caso, al ustedes identificar la base como todo lo que está en el paréntesis, ustedes van a tomar la base menos 3 y la van a multiplicar 2 veces. Menos por menos va a ser igual a más, y 3 por 3 es igual a 9, es decir, el resultado de menos 3 elevado a la 2 es igual a 9. En el segundo caso, ¿ustedes qué tienen? El menos no hace parte de la potencia, sin embargo, el 3 está elevado a la 2, entonces 3 multiplicado por 3 es igual a 9. Pero deben tener presente que el menos que no hace parte de la potencia, pues hará parte del resultado. Entonces va a quedar menos 9. Ustedes no lo olviden. Es importante identificar muy bien, aquí va a ser la corrección, que el exponente afecta a una base. Y al afectar una base, pues tienen ustedes que chequear muy bien cuál es la base para no ir a cometer algún tipo de error. ¿Listo? Bueno,
Digamos cosas que se podrían presentar. Usted tenga, por ejemplo, una operación como 3 por 2 por 5 por 3 por 3 por 2. Entonces, de hecho la podrían tener incluso por 10. Entonces se les pide de pronto que ustedes logren simplificar esta expresión utilizando las potencias. Entonces usted al observar detalla que tengo el 3, se multiplica por 3, se multiplica por 3. También observa que tengo el 2 multiplicado por 2. Tengo el 5 una vez y tengo el 10 una vez. Entonces, en un primer chequeo, se podría garantizar que el 2 está multiplicando dos veces el mismo. Y no importa que estén separados, finalmente la multiplicación es conmutativa. Entonces este resultado ustedes lo podrían escribir como 2 elevado a la 2. ¿Por qué? Porque son dos veces que se está multiplicando el número 2. De igual manera, esto iría multiplicado por el 3, que se multiplica una vez, dos veces, tres veces el mismo. Sería 3 elevado a la 3. Chequean también que el 5 no se repite, entonces quedaría por 5. Y el 10 se repite solamente una vez, entonces quedaría 5 por 10. Y hasta ahí podría ser una respuesta parcialmente correcta. Digo parcialmente correcta porque lo que se quisiera es encontrar la mejor simplificación en términos de potencia posible. Resulta que alguien se percata que este número 10 se puede escribir como 2 multiplicado por 5. Entonces ya el 10 se puede reescribir y al reescribirse el 10, entonces la operación ¿cómo va a quedar? 2 a la 2 por 3 a la 3 por 5 y ahora el 10 desaparece para reescribirse como 2 multiplicado por 5. A esto, más bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que a este 2 a la 2 se le va a sumar otro 2. Entonces ya no es 2 a la 2, sino que va a ser igual a 2 a la 3, multiplicando. El 3 a la 3 va a quedar igual. Y observen que el 5 está una vez, está dos veces multiplicándose, entonces va a quedar 5 elevado a la 2. Entonces allí se llega a una máxima simplificación o representación en términos de potencia de esta operación. Bueno, esto es un ejercicio que permite representar de producto a potencia, ¿no? Pero también debe ser claro el ejercicio, aunque ya se hizo anteriormente, que ustedes sean capaces, por ejemplo, si tengo menos 1 elevado a la 5, que sean capaces de poder reescribir en términos de producto. Miren que en este caso el 5, que es el exponente, está afectando a todo el paréntesis, lo cual significa que el menos 1 se va a multiplicar por el mismo 5 veces. ¿Por qué 5 veces? Porque es lo que está indicando el exponente. 5 veces. Entonces, en este caso, se podría tener entonces operaciones que sean combinadas con potencias. Por ejemplo, que usted tenga 2 elevado a la 3 y le esté sumando, por ejemplo, un medio al cuadrado, le esté restando, por ejemplo, 3 a la 2. Eso es como para que uno, digamos, hacerse la idea que las operaciones también pueden aparecer combinadas con potencias. Entonces, en este caso, para usted poder encontrar el resultado, tendría que saber qué significa 2 a la 3. 2 a la 3 es tomar el 2 y multiplicarlo 3 veces. Este resultado va a ser igual a 8. Entonces va a quedar 8 sumado ¿con quién? Con el 1 medio a la 2. Pero el 1 medio a la 2 es tomar la base toda 1 medio y multiplicarla dos veces, que va a ser igual a 1 sobre 4, porque 1 por 1, 1, y 2 por 2 es igual a 4. Entonces esto va a quedar más un cuarto, menos, ¿y qué significa 3 a la 2? 3 a la 2 es 3 multiplicado dos veces, que es igual a 9.
Entonces, allí ya simplemente resta realizar la operación entre fracciones, 8 por 4, 32, sumado con 1 por 1, 1, sobre 1 por 4, 4, y a esto se le va a restar el número 9 que está pendiente de la operación, que se va a desarrollar en 32 más 1 sobre 4. Esto va a dar 33 cuartos menos 9. Aquí tengo denominador 1 y procedemos como lo hicimos acá en la suma. 33 por 1 da 33 menos 4 por 9, 36 sobre 4 por 1 igual a 4. 33 menos 36 va a ser igual a menos 3 sobre 4. Menos 3 cuartos, que es lo mismo que colocarle el signo en la mitad, menos 3 cuartos es el resultado de esta operación combinada. Muy bien. Esto por el lado de entender qué representa la potencia, entender qué representa el exponente. Sin embargo, tenemos que continuar con digamos un caso especial. De hecho, dos casos especiales, pero uno de ellos más rápido de entender que el otro. Cuando ustedes tienen un número, entonces aquí voy a colocar el caso especial, es exponente 1. Cuando ustedes tienen un número 5, por ejemplo, elevado a la 1, pues el número se está repitiendo una vez, entonces queda igual. Por lo tanto, todo número es lo mismo que tener el número elevado a la 1. Recordemos de la clase o de la explicación de los fraccionarios, que todo número entero, por ejemplo como el 9, tiene una representación entera, pero también se puede colocar denominador 1 para pasar a una representación racional. 9 es igual a 9 a la 1, es decir, todo número es igual al número sobre 1, pero también se puede indicar que todo número es el mismo número elevado a la 1, es decir, para todo número voy a representarlo como x elevado a la 1 es igual al mismo número. Ese es un caso especial. Muy bien. El segundo caso es exponente 0. ¿Qué pasa con el exponente 0? Hay dos casos. Digamos, en este caso especial hay dos casos, dos situaciones que se pueden presentar. En donde la base y el exponente sean 0 simultáneamente, y en este caso el resultado de la potencia no existe, o syntax error, según la calculadora. Lo otro que usted puede tener es que se encuentre con un número distinto de 0 elevado a la 0, y esto es igual a 1. Todo número distinto de 0 elevado a la 0 es igual a 1. 7 a la 0 igual a 1. Raíz de 2 elevado a la 0 es igual a 1. Pi, que es un número elevado a la 0, es igual a 1. Euler elevado a la 0 es igual a 1. 4 quintos, todo elevado a la 0, ojo, todo, ¿no? Escucharon, todo elevado a la 0 es igual a 1. Miren muy bien, elevado a la 0 menos 9 elevado a la 0. ¿Sí ven? El menos 9 es la base, es el número que se está elevando a la 0 y este resultado es igual a 1. Todo número, cualquier número cuya base sea un número distinto de 0, toda potencia cuya base sea un número diferente de 0 elevado a la 0 es igual a 1. Sea fraccionario, sea el que sea, será igual a 1. Entonces, para esto hay que hacer algunos problemas o presentar algunos ejemplos en donde ustedes tienen que reconocer, así como pasó en este caso de acá arriba y acá, cuando el exponente afecta o no a una base. Y puede ser el caso
de tomar, por ejemplo, voy a colocar el menos 5 a la 0 y tomar menos 5 a la 0. De pronto la propiedad de todo número elevado a la 0 diferente de 0, ¿no? Todo número diferente de 0 elevado a la 0 es igual a 1, la gente lo puede interpretar. Pero lo que debe ser claro es que, vuelve y juega, este primer problema y el segundo problema son distintos. Porque en el primer problema, el 0 está elevado, está afectando a todo el menos 5, a todo el número. En este caso, ese número elevado a la 0 es igual a 1. En el segundo caso, el menos no es de la base. Y al no ser de la base, pues va a seguir como parte del resultado y quien se está elevando a la 0 es únicamente el 5. 5 a la 0 es igual a 1. Entonces, ambas respuestas no son lo mismo. ¿Sí? Ambas respuestas no son lo mismo. Entonces, ahí ustedes deben ser muy cuidadosos a la hora de encontrar el resultado, verificar muy bien, a partir de su observación, el exponente a quien está afectando. Que podría pasar lo siguiente. Si yo le tengo a usted 3 multiplicado por 5 a la 0, usted no puede creer que el 0 afecta a todo el 3 por 5. No. El 0 solamente está afectando al 5. Entonces el 3 está multiplicando al resultado de 5 a la 0, que es igual a 1. Entonces en este caso 3 por 1 va a ser igual a 3. Otro caso que se puede presentar, que puede resultar un poco confuso si no se observa bien el exponente, es aquel como el siguiente. Que usted tenga, por ejemplo, 2 tercios elevado a la 0, observen que la base es 2 tercios, y otro que yo le coloque a usted, o se le llega a presentar el caso, 2 a la 0 sobre 3. Miren que todo esto es parte de la observación. El 0, en el primer caso, está afectando a todo lo que está en el paréntesis. Entonces, todo número distinto de 0 elevado a la 0 es igual a 1. Este primer resultado será igual a 1. Mientras que en el segundo caso, el 0 solamente está afectando al número 2. Por lo tanto, 2 a la 0 será igual a 1 y el 3 abajo está igual. Entonces, digamos, no se va usted a encontrar con una base fraccionaria, sino que la base es únicamente el numerador. Otra cosa que se puede presentar es que, y ha pasado, me he encontrado con ciertos casos en donde se ve un exponente de 0 y el estudiante afirma que es igual a 1. Pero usted no puede decir que algo elevado a la 0 es igual a 1 si usted no sabe qué es la base. Yo le podría colocar a usted 3 sumado, por ejemplo, con menos 4, sumado con 1. ¿Sí? Entonces, ante eso, lo que puede pasar en un intento poco reflexivo es que el estudiante piense eso es igual a 1. ¿Por qué ve? Porque el exponente es 0. Pero el exponente 0 con resultado 1 se da cuando la base es diferente de 0. Entonces no hay que tragar entero, sino que chequear, observar muy bien cuál es la base de esa potencia. Entonces, al reflexionar, porque se trata de reflexionar, interpretar muy bien la operación, se dan cuenta que esta suma de 3 con 1 le da 4 y sumado con menos 4, realmente ¿quién es la base de esa potencia? Es el 0. Entonces, 3 sumado con menos 4 también se puede ver así, da menos 1
y menos 1 más este 1 le va a dar 0. Entonces, la operación como tal, digamos que está como disfrazada, la base es 0. Elevado a la 0 no existe. Entonces, muy importante que antes de chequear cuando el exponente es 0, más bien lanzarse a indicar que el resultado es igual a 1, es muy importante que se identifique quién es la base, porque la base, como ustedes observan en este caso, podría resultar ser igual a 0. Muy bien. Otra cosa que se puede presentar, digamos, otro problema más bien que se pueden presentar, aunque ya lo vimos con operaciones combinadas, obedece a que ustedes encuentren algo así, digamos 3 a la 0, podemos incluir el 3 a la 0, por ejemplo, sumado con 3 quintos a la 0, ¿sí? Menos 2 a la 4 más 1 a la 5. Mire que sí, es una operación, digamos que podría resultar ser muy rápida de resolver, pero quiero hacer una aclaración acá. Este 3 a la 0, voy a colocarlo por acá. Entonces aquí, nunca hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no se ha comprendido muy bien y dicen que 3 a la 0 es igual a 0. Ojo, esto es falso. Es, por ejemplo, también me atrevería a decir, porque ha pasado y me lo he encontrado, que dicen que 1 a la 5 es igual a 5, porque no se logra comprender muy bien cuál es el papel de la base y el exponente. Aquí deben tener muy presente que 1 a la 5 es 1 multiplicado por 1, por 1, por 1, por 1. ¿Cuántas veces? 5 veces. Entonces, detalles para tener en cuenta a la hora de resolver. 3 a la 0 es igual a 1, más 3 quintos a la 0 es igual a 1, menos 2 a la 4 es igual a 16, no 8, es 16, más 1 a la 5 va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, 1 más 1 va a dar 2, 2 más este 1 va a dar 3, y 3 menos 16 es igual a menos 13. Muy bien. Otro caso especial, aunque no de mucho detalle en el curso, tiene que ver cuando los exponentes son negativos. Alguien puede decir, profe, yo puedo responder 2 a la 3 y esto perfectamente es 2 por 2 por 2 y esto es igual a 8. Pero ¿qué pasará, por ejemplo, si tengo 2 elevado a la menos 3? Entonces vaya sorpresa, 2 a la menos 3 no se puede encontrar, digamos, hallar el resultado directamente, porque recuerden que este exponente le está contando, este exponente cuenta, y usted no cuenta de manera negativa, ¿sí? Entonces, ante ese, digamos, hay una propiedad que dice, o más bien que expresa, que esto es lo mismo que tener 1 dividido 2, observen que la base es la misma, y quien está cambiando el signo del exponente, quien está cambiando el signo es el exponente, entonces bajaría como 2 a la 3. ¿Sí? Entonces, 2 a la menos 3 es igual a 1 sobre 2 a la 3. Entonces observen que ya el 2 a la 3 al estar en el denominador ya se puede calcular, y 2 a la 3 es igual a 8. Y para que logren entenderlo un poco mejor, si yo tuviera, por ejemplo, 5 a la menos 2, esto es lo mismo que tener 1 sobre 5 a la 2. ¿Sí ven? El exponente es quien cambia de signo, no la base. La propiedad permite cambiar el signo del exponente. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre 25. Escuchen muy bien, la base queda igual. Por ejemplo, si tengo menos 3 elevado a la menos 3, la base queda igual. Va a quedar 1 sobre, la base queda igual. Tengo que bajar la base completa, menos 3,
y quien cambia su signo es el exponente, queda elevado a la 3. Ya otra cosa es el resultado en la base. ¿Qué significa menos 3 a la 3? Entonces era el menos 3 multiplicado por el menos 3, multiplicado por el menos 3, que es igual a menos 27. Por lo tanto, el resultado será 1 sobre menos 27, que reescrito será menos un 27avo. Entonces, allí ustedes deben entender, repito, lo que representa la base, lo que representa el exponente, buscando no confundir, por ejemplo, el que 2 a la 3 sea lo mismo que tener 2 por 3. Entonces dicen que es igual a 6. Esto no lo haga, porque esto no es verdad. Significa que no hay comprensión o no se logra entender cuál es el papel del exponente en la potencia cuando esto realmente significa 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2, que sería igual a 8. Y si usted argumenta, más bien dice que 2 a la 3 es igual a 6, está diciendo que 6 es lo mismo que tener 8, porque no importa por cuál lado se vaya. Entonces, tenga muy presente esa definición. ¿Y cómo se podría usted encontrar esto? Digamos que hay muchos problemas de aplicación, ¿sí?, donde ustedes se pueden encontrar este asunto de las potencias en términos de representación. Por ejemplo, usted tiene aquí un cuadrado. Ese cuadrado tiene un área, ¿sí? Y el área del cuadrado es igual al lado elevado a la 2. ¿Sí? Por eso es que las personas terminan multiplicando el número por sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fórmulas como el área de un cuadrado vinculan la notación de exponente. O, observen lo que voy a dibujar. ¿Esto qué va a ser? Esto será un cubo. Entonces, en el caso del cubo, aunque ustedes también podrían calcular el área del cubo, el área total del cubo, ¿qué sería? Sería considerar la suma de las áreas de las caras. Si ustedes notan, a ver cómo se podría pensar. Si ustedes, por ejemplo, toman y despiezan el cubo, ustedes se van a encontrar con lo siguiente, y les pido paciencia con lo que voy a hacer. Ustedes podrían encontrarse con lo siguiente. Voy a hacerlo algo más pequeño acá. Esto, 3, 3, vamos a suponer que es así, 3, acá 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Acá hago 3. Pero resulta que si ustedes notan acá, yo cuando tomo por esta línea punteada y subo, esto sería una cara. Tomo por esta línea punteada y subo, esto sería una cara. Tomo por esta línea punteada y subo, sería una cara. Entonces es algo así. Si yo pinto, por ejemplo, esta cara de amarillo, esta cara amarillo, por ejemplo, podría ser esta que está aquí, la lateral izquierda. ¿Sí ven? Si yo tomo, por ejemplo, este pedazo y lo pinto de azul, este sería esta otra cara lateral. Ya las tengo garantizadas. Si yo pinto, por ejemplo, bueno, y lo mismo, lo propio acá. Si yo pinto por esta línea punteada y doblo hacia arriba, entonces voy a obtener la otra cara. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo este y la pinto de azul, por ejemplo, podría obtener la de atrás. ¿Sí ven? Una de atrás. La de atrás. La que está acá atrás. Si yo tomo, por ejemplo, esta de aquí, voy a obtener esta de aquí adelante. La de adelante, la frontal. Y podría tomar esta de aquí, y esta de aquí sería
la base, esta que es una base. Pero resulta que falta una cara. La otra cara que falta es 1, 2, 3 por acá, 1, 2, 3 por acá, que es la que cierra, ¿sí? Es la que cierra. Entonces ustedes doblan esta amarilla, doblan esta azul y esta parte es la superior, que sería la cara que ustedes ven aquí arriba. Entonces, si yo quiero encontrar el área total de la caja o del cubo, lo que tengo que tomar es todos esos cuadros, los cuadros, y sumar las áreas de los cuadros que técnicamente serían la misma área. Entonces, en este caso, si yo digo que este lado, que es lo que llaman la arista, el largo, el ancho o la profundidad y la altura del cubo, terminarían midiendo lo mismo. Entonces vamos a representar en este caso cada una de las dimensiones con la letra X, X y X. Entonces fíjense lo que va a ocurrir. Cada una de estas líneas que ustedes ven acá mide X. Todas miden X. X, X, X. Cada cuadro, ¿no? Estoy viendo cada cuadro por separado. Entonces, si yo calculo el área, por ejemplo, de este cuadrado, el área de un cuadrado ya lo tenemos acá. El área de este cuadrado es X elevado a la 2. Pero como el cubo tiene 6 caras, ustedes lo pueden ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Entonces el área total sería 6 veces el x al cuadrado. Ese sería el área total, que es la superficie, la medida de la superficie de todo el cubo. Ahora se preguntarán, profe, pero es que yo tengo un cubo, yo lo puedo pintar por fuera. Cuando ustedes están tocando el cubo, están pintando un cubo completo, es como pintar una habitación. Ustedes están mirando la superficie. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen una bodega así cúbica, ustedes se preguntan y quieren almacenar cajas de zapatos, supongamos. Allí lo que ustedes van a revisar es la capacidad que tiene. Digamos, podrían medir el volumen también y es el espacio que ocupa ese cuerpo. Entonces, en este caso, ustedes miden es el volumen. Entonces, esto sería área del cuadrado. Esta sería área total. Área total. Pero otra cosa es el volumen. Cuando ustedes calculan el volumen del cubo, el volumen, para, digamos, tratando de buscar el uso de las potencias, es lado al cubo, que sería la longitud de la base multiplicada por la longitud del ancho, del largo, ancho y la altura. Entonces sería x multiplicado x multiplicado por x multiplicado por x. Por eso en la literatura aparece que el volumen del cubo es igual al lado al cubo. Entonces, bueno, ahí digamos que aparecen las potencias como una forma de simplificar o de representar eh, volumen y área en ciertos cuerpos geométricos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una situación donde se presenta el uso de las potencias. Otra situación que se podría presentar. Van a ustedes a suponer, por ejemplo, que una persona invierte dinero. Y al invertir dinero, le indican, por ejemplo, suponga que invierte 5.000. Son situaciones. Yo aquí solamente busco expresar la situación. Ya el problema como tal que se le presente, usted tendrá que profundizar un poco más y pensar más en la solución. Pero la idea es que usted logre entender que este concepto de potencia de alguna manera se encuentra en situaciones de la vida real. Entonces usted dice, invierto 5.000, pero resulta que la financiera o la persona, porque puede ser que usted también esté ganando plata con una persona, digamos que se duplica cada semana. ¿Qué significa esto de duplicar? Esto de concepto de duplicar significa que usted multiplica por 2. Entonces, en este caso, usted dice, bueno, pues yo voy a invertir 5.000. Si mi dinero se duplica cada semana, entonces, ¿cuánto hay al cabo de un mes?
cuánto hay. Entonces, claro, inicialmente usted tiene 5.000. En la primera semana usted tiene 2 por 5.000. ¿Sí? Usted recién invierte, ojo porque el 5.000 lo voy a tener acá con un valor inicial. Entonces, en la primera semana, semana 1, usted tiene 2 por 5.000. Entonces, esto digamos que se puede ver como un 10.000, ¿no? Un 10.000. Resulta que a la siguiente semana, usted tiene el doble de lo anterior, es decir, usted tiene el doble de los 10.000, que es esto. Entonces, usted tiene 2 multiplicado por 2 por 5.000. Recuerden, este 2 por 5.000 es lo de la primera semana. Y en la siguiente semana se duplica. En la tercera semana, este monto se duplica. Es decir, sería 2 por lo que tenía la semana anterior, por 2 por 5.000. Y en la última semana tiene 2, él se duplica, ¿qué? Lo anterior. Sería por 2, por 2, por 2, por 5.000. Entonces, fíjense que en este caso, el factor de crecimiento del capital sería 2, que se va a multiplicar 4 veces. Entonces, sería 2 elevado a la 4, multiplicado por 5.000, o también se puede escribir como 5.000 multiplicado por 2 elevado a la 4. ¿Sí? Usted aquí puede pensar en dinero, puede pensar, por ejemplo, en microorganismos, que se duplica cada semana. Si en caso se triplica, en el caso de triplicar, por ejemplo, aquí voy a colocar como un triplica, es porque se multiplica por 3. Si se cuadruplica, se multiplica por 4. ¿Sí? Entonces allí es importante tener, digamos, la noción de potencia en este tipo de cálculo de resolución de problemas. Por ejemplo, una persona está estas redes de ventas y dice, si usted me trae una persona, yo le duplico el valor, y si esa persona trae otra persona, entonces por cada persona que traiga una persona, usted va ganando. Eso termina siendo como un multinivel, y en los multiniveles está justamente digamos, el uso de las potencias para poder calcular, por ejemplo, ganancias. ¿Listo? Entonces, muy importante este concepto o esta operación, porque técnicamente es una operación que permite calcular o manipular números u operaciones que son, cuyos resultados incluso son muy grandes. ¿Listo? Entonces, la conclusión de esta primera parte es que una potencia tiene una base, llamémosla B, tiene un exponente n, y que la base se va a multiplicar el número de veces que indique el exponente. Esto es n veces. Que cuando usted tiene una base distinta de 0 y la eleva a la 0, es igual a 1. Que cuando tiene un número y lo eleva a la 1, le da el mismo resultado. ¿Listo? Y en el caso particular, aunque no es un asunto de mucha profundidad del curso, en caso de que llegaran a tener una potencia con exponente negativo, con exponente entero, entonces esto sería 1 sobre a la n, donde n pertenece al conjunto de los enteros positivos. Entonces, con esto cierro, digamos, la primera parte de explicación o de la intervención relacionada con las potencias enteras, buscando pues que ustedes logren visualizar este tipo de operaciones en situaciones de la vida real. ¿Listo? Entonces, por este lado ya culmino esta parte, y en una próxima ocasión, en un próximo momento, veremos lo que tiene que ver con las raíces. Fin, exponentes, para pasar al cálculo de raíces.